Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes en nuestro programa Musicalmente. Ya saben, se emite todos los lunes a las 2 de la tarde. Primero tengo que tomarme un tiempito para felicitar a todos los padres que el día de ayer estuvieron en celebración. Yo soy padre y les cuento que, por supuesto, es bueno celebrar nuestro día. Porque a pesar de todo y a pesar de que conocemos la labor de la madre con respecto a la crianza de los hijos, hoy más que nunca tener una familia completa, tener padre y madre simboliza casi con seguridad seres humanos bien criados, productivos y socialmente colaboradores. En nuestro país tiene una falencia de familias completas. Hay una cantidad impresionante de madres solteras que tienen que fungir de padre y madre, por supuesto. Pero estamos también los padres responsables y presurosos para poder ayudar, compartir y propender a una crianza saludable para nuestros hijos. Una felicitación entonces a todos los padres que el día de ayer estuvieron de celebración. Muy bien. Vean ustedes, hoy día vamos a hablar de un tema que creo es fundamental y justamente se me ocurrió este tema porque estaba yo transitando el día de domingo celebrando el Día del Padre y me enteré lamentablemente de la muerte de un colega mío muy querido que tenía más o menos mi edad, pero que siempre fue reconocido en la promoción como un estudiante estresado, ¿no? Una persona que estaba muy pendiente, por supuesto, de sus obligaciones, más allá de sus obligaciones. Era estas personas que cuando nos llegaba una información sobre un examen, preguntaba sobre ese examen 3, 4, 5, 6 veces para estar totalmente seguro de la fecha y la hora del examen y empezar a estudiar con precocidad, justamente para poder obtener una buena nota. Y su personalidad siempre tuvo esta característica. Nosotros decíamos, nuestro compañero es muy aprensivo, siempre está estresado, ¿no? Y el día de ayer me enteré que había fallecido de un infarto al miocardio, un infarto cardíaco, y él tenía la historia de una hipertensión arterial, es decir, una presión alta que históricamente fue muy difícil de tratar. Y nosotros entendíamos que era porque él tenía pues estas características de estar constantemente en estrés, tratando de estar en todo lo que él consideraba importante y en realidad todo lo consideraba importante. Y justamente por esto, el Día del Padre, mi amigo en esta condición, creí por conveniente tratar justamente el tema del estrés. Cómo el estrés puede romper el corazón. Cómo el estrés puede romper el corazón y qué habría que hacer para evitar esto. Hoy nuestro tema entonces es, el estrés puede romper el corazón, ¿qué hacer? Pero antes de empezar, justamente para desestresarlos y que estén contentos, tengo una invitación de Radio Filarmonía para todos ustedes y espero que nos encontremos ese día a través de esta invitación. El día viernes 24 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Canut va a haber una presentación en homenaje a Carlos Gardel, llamada Carlos Gardel Original 2, donde tendremos a extraordinarios cantantes, Leonardo Pastora, Hernán Maragoli, por supuesto, como invitado especial a Francisco Petrochi. Espero encontrarlos ahí. Vamos a estar todos juntos a disfrutar de esta extraordinaria presentación y esta música inigualable. Ya saben ustedes, y antes de terminar el tema, les voy adelantando probablemente escuchar música en Radio Filarmonía sea la forma más eficaz de luchar contra el estrés patológico. Muy bien. Miren ustedes, yo empecé a revisar, por supuesto,
el tema de estrés y me quedé sorprendido. Ustedes saben que el estrés suscita una gran atención y un gran interés de parte de la población general. En internet encontramos más de 1.300.000 entradas para la palabra estrés. Y entonces me provocó entrar a internet para ver justamente cómo se definía estrés, cómo era que el tema se tocaba, y me quedé sorprendido de cómo inclusive quienes aparentemente tienen conocimiento sobre el término, definían más el término estrés, dándole siempre una connotación negativa, sin poder diferenciar cuáles son claramente sus características, y por lo tanto, al recomendar cómo poder enfrentar el estrés, lógicamente hablaban de generalidades que no nos ponía claro el término en sí. Pareciera que todo el mundo está, entre comillas, estresado, y que entonces todos deberíamos hacer lo mismo para bajar el estrés. Pero en realidad tenemos que tener una idea clara de qué cosa significa estrés y cómo deberíamos enfrentarlo. Tengo que decirles desde el principio que el estrés es un proceso que está conservado filogenéticamente a través de las especies. Todos los mamíferos gozamos de esta función del sistema nervioso y endocrino que se conoce como estrés, y es fundamental para nosotros entender que el estrés ha acompañado al ser humano desde el origen de su existencia. Y el estrés es un elemento fundamental para luchar por la supervivencia en el ecosistema en el cual nos desarrollamos. ¿Para qué? Para poder preservar su equilibrio. Nosotros los seres humanos, a través del estrés, mantenemos un equilibrio de nuestros órganos internos, de lo que se conoce como medio interno, todo aquello que rodea a la célula y debe estar en equilibrio para justamente en un conjunto de seres sociales poder mantener el ecosistema. Entonces el estrés es fundamental para la supervivencia del individuo y es fundamental para la supervivencia de la especie. Y acá podemos adelantar diciendo que hay dos tipos de estrés: el estrés sano, el estrés bueno, que se conoce como euestrés, y el estrés malo, que se conoce como distrés. Comprenderán ustedes entonces que el eustrés es aquel estrés que nos permite constantemente adaptarnos a las situaciones cambiantes del medio ambiente, adaptarnos a las situaciones psicosociales que nos presenta justamente el grupo social en el cual nos encontramos, y nos permite una adaptación permanente y una vida saludable. El problema es cuando el estresor es tan potente que el organismo no está en condiciones de poderse adaptar a las situaciones, y entonces comenzamos a tener una deuda de estrés muy alta que el organismo no puede pagar, y en ese momento lógicamente nos encontramos en una situación de distrés, y ese distrés sí puede generar enfermedades. ¿Y cuál es el grupo de enfermedades que más está relacionado con el distrés? Justamente las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares están muy relacionadas con estas situaciones de distrés. La hipertensión arterial, los infartos al miocardio, las arritmias malignas están muy relacionadas con el distrés, que es justamente el estrés patológico. Entonces, en buen romance, el término estrés proviene del griego stringere, que significa provocar tensión. ¿Y qué cosa resulta siendo el estrés entonces? Es la respuesta del organismo de índole física o emocional a toda demanda de cambio real o imaginario que produce adaptación, pero que genera tensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el estrés es fundamental, es una situación de tensión que tiene un tiempo delimitado, que es transitoria y que nos va a permitir
a través del organismo podernos adaptar al cambio, ¿no es cierto? Sea este cambio una exigencia física o emocional y que al final genere funcionalidad, adaptación y posteriormente, por supuesto, bienestar. El estrés genera un aprendizaje, justamente, para que en la próxima situación que sea parecida a aquella que nos generó estrés, ya no nos genere esta situación, lo cual entonces nos dirá claramente que nos hemos adaptado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, el estrés puede ser un estrés bueno, saludable, conocido como euestrés, pero el estrés, cuando deja de cumplir su función debido a que el estresor es muy potente o se prolonga en el tiempo, se conoce como distrés. Y la característica del distrés es que el organismo no está preparado o no es lo suficientemente capaz de poder pagar toda la deuda que va a ejercer desde el punto de vista metabólico y psicológico al individuo para poder nuevamente obtener equilibrio. Comprenderán ustedes entonces que aquellas situaciones que nos generen un estrés persistente de intensidad alta y no nos permita la adaptación, va a poner en peligro nuestra salud. Y empezará justamente, como les decía, con la alteración del aparato cardiovascular, y esto no es casual, porque en situaciones de distrés hay una sobreactivación del sistema cardiovascular. El corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo tanto para generar fuerza en su músculo como una mayor resistencia presentada por los vasos sanguíneos, y esto entonces generará enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el estrés es bueno, nos ha acompañado durante siglos. El estrés nos ha permitido adaptarnos a las situaciones nuevas, a las situaciones de peligro, a las situaciones de evaluación. Pero el costo ha sido una deuda que hemos podido pagar. Y el pago de esa deuda no transita solamente por cumplir con nuestro organismo, sino también por un aprendizaje para que posteriormente, cuando estemos, como les decía, ante estas situaciones nuevas de peligro o evaluación, ya hayamos aprendido con nuestra experiencia a adaptarnos y podamos atender otras exigencias que ya no incluyan aquellas que generaron estrés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es fundamental el estrés. Pero entonces ustedes me preguntarán, pero Alberto, si el estrés per se es saludable, ¿cómo es que nos adapta? ¿Cómo es que funciona el estrés? Bueno, cuando estamos, como les decía, ante un estresor, que como les comentaba, puede ser relacionado con situaciones nuevas, situaciones de evaluación o situaciones de peligro, va a haber una activación del organismo en dos niveles fundamentales. El primer nivel es la activación del sistema nervioso. El sistema nervioso será activado en dos zonas fundamentales. En aquella zona que está en la base del cerebro, que se conoce como hipotálamo y que tiene la función fundamental de enlazar, de engranar la respuesta del sistema nervioso con la respuesta del aparato endocrino, quien generará las hormonas de emergencia para comenzar a enfrentar la situación de estrés y después adaptarnos, ¿no es cierto? Y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso está dividido en dos grandes compartimentos. Recuerden ustedes, el sistema nervioso central, que es el que va a regular nuestras conductas voluntarias, que es la que nos permite el movimiento planificado, y el sistema nervioso autónomo o sistema neurovegetativo, que se va a encargar fundamentalmente de regular el funcionamiento de los órganos internos que no necesitan de nuestra conciencia para poder funcionar. Repito entonces, cuando hablamos del sistema nervioso debemos pensar siempre en dos compartimentos: el sistema nervioso central
o también llamado sistema nervioso voluntario, que se carga fundamentalmente de cumplir las órdenes conscientes que vienen de nuestro cerebro, y el sistema nervioso involuntario, también llamado sistema neurovegetativo, que nos va a permitir regular el funcionamiento de nuestros órganos internos sin que medie nuestra conciencia, ¿no es cierto? Y entonces, este sistema va a regular fundamentalmente el sistema cardiovascular a través de una sección del sistema neurovegetativo que se llama sistema simpático, y va a regular el funcionamiento de los órganos gastrointestinales fundamentalmente, y esta sección del sistema neurovegetativo se llamará sistema parasimpático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquella estructura que regula el funcionamiento de los órganos internos tiene dos secciones. El sistema simpático, que regula el aparato cardiovascular, el sistema parasimpático, que regula el tracto gastrointestinal. Muy bien. Y ustedes con este conocimiento claramente van a poder deducir en qué momento predomina cada sistema. Si el sistema simpático regula el aparato cardiovascular, es lógico pensar que en situaciones de estrés va a predominar el aparato cardiovascular. ¿Por qué? Porque se va a encargar de redistribuir la sangre, de llevarla al cerebro, de llevarlo a los músculos voluntarios para nosotros poder actuar y adaptarnos en la situación de estrés. Y entonces el sistema parasimpático actuará fundamentalmente en situación de reposo. Porque el sistema parasimpático, ¿qué función tendrá? Si ese tracto gastrointestinal va a tener la función de más bien acumular energía a través de la digestión. Y lógicamente para eso debemos estar en reposo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en situaciones de peligro, el sistema simpático; en situaciones de reposo, el sistema parasimpático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora podemos entender por qué cuando estamos en una situación de estrés es el aparato cardiovascular el que va a responder con predominancia. Esa es la razón por la cual hay tanta relación entre el estrés y las enfermedades cardiovasculares, porque es este sistema el que fundamentalmente se va a activar en estas situaciones, porque, recuerden ustedes, ante una situación de estrés, independientemente de lo que decidamos hacer, si es defendernos de la situación o huir de la situación, cualquiera que sea la respuesta, el aparato cardiovascular nos va a permitir movernos para atacar, movernos para unir, para huir, movernos para hablar, inclusive. ¿Estamos de acuerdo? De ahí la relación tan directa entre el estrés y el aparato cardiovascular. Y el otro sistema que se compromete es el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, el sistema endocrino tiene la obligación de, ante la situación de estrés, generar hormonas de emergencia para poder coadyuvar con el sistema nervioso central a nuestra adaptación a las situaciones de estrés. Por lo tanto, y ustedes recuerden, la parte del sistema endocrino que va a ser fundamental en situaciones de estrés va a ser ese famoso eje de que hemos venido hablando en todos los programas. ¿Recuerdan? El eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Este eje va a permitir la liberación de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, que va a permitir justamente poder estimular más aún el aparato cardiovascular, pero no solamente eso, sino va a poder proporcionar a través de este sistema las necesidades metabólicas que tenga el organismo para esta respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos frente a una situación de estrés, se activa el aparato cardiovascular a través del sistema simpático, ¿no es cierto? Y se activa el aparato endocrino a través del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Para qué se activa el aparato cardiovascular? Para darnos una condición óptima para podernos mover a través de una estrategia. ¿Para qué va a servir el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal? Para producir las hormonas de emergencia que nos van a permitir condiciones metabólicas para que el músculo pueda actuar con propiedad, el sistema cardiovascular pueda actuar
con propiedad y pueda responder a la situación de estrés. ¿Qué les parece? Entonces es importante saber esto. Entonces, ¿cómo funciona el sistema del estrés? ¿Cómo funciona este mecanismo? Primero, el sistema nervioso simpático se va a encargar de activar el organismo y preparar al cuerpo para la acción, como habíamos dicho. ¿No es cierto? Estimulará la liberación de adrenalina desde la médula suprarrenal, ese órgano que está por encima de los riñones para producir adrenalina y vaya al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Y a través de las terminales nerviosas producirá noradrenalina, que también estimulará el aparato cardiovascular. En segundo lugar, se activa el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, y se pone en marcha el hipotálamo, ¿se acuerdan? Esta estructura que va a ligar al sistema nervioso con el aparato endocrino y va a segregar una serie de hormonas que va a tener como objetivo final producir cortisol, producir andrógenos y otras sustancias que permitirán justamente optimizar desde el punto de vista metabólico la respuesta a la situación de estrés. Muy bien. Entonces, así es como va a funcionar el sistema de estrés cuando estemos ante estas situaciones a las que nos debemos adaptar. También se produce otra serie de cambios, y escuchen bien, cuando estamos en situación de estrés, se eleva la glucosa, y eso tiene sentido, ¿no es cierto? Porque la glucosa es la que va a dar energía al músculo y al sistema nervioso para actuar con propiedad. Mejora el sistema inmunitario, los leucocitos. Las plaquetas en la sangre aumentan. ¿Por qué? Porque tanto las plaquetas como los hematíes tienen que negociar la oxigenación y estar preparados también por si hay alguna situación en la que haya la necesidad de pasar por procesos de coagulación ante un daño potencial. Lógicamente, aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza del corazón, aumenta la frecuencia respiratoria, pero también la profundidad de la respiración. Y escúchenme bien, hay una mayor dilatación de los vasos coronarios, de los vasos que se encargan de irrigar al corazón y del músculo voluntario, ¿no es cierto? El músculo que nos va a permitir el movimiento. Por lo tanto, todos los otros órganos van a disminuir su irrigación, porque se va a priorizar al aparato cardiovascular para poder responder a través de una conducta que nos exige movimiento. Por lo tanto, en ese momento va a haber una relajación de la vejiga, va a haber una contracción del recto, una dilatación de las pupilas y un aumento de la sudoración. En ese momento entonces estamos listos para la acción y es la forma en la cual el organismo nos hace un préstamo que después vamos a tener que pagar. Muy bien. Y entonces hasta ahí ya sabemos cuáles son los componentes, ya sabemos qué es el estrés, cuáles son sus componentes, cuál es el mecanismo de acción. Muy bien. Y el estrés, como todo proceso biológico, tiene lógicamente sus fases. Y vamos a hablar de las fases del estrés normal, del euestrés. Tiene fundamentalmente dos fases, ¿no? La primera fase, que lógicamente es la fase de alarma. El individuo se prepara para la acción, ya sea, como hemos dicho, para la lucha o la huida. En esta fase hay entonces un alto consumo de energía. ¿Estamos de acuerdo? Hay un alto consumo de energía, se activa el sistema endocrino, por supuesto, ¿no es cierto? Y el individuo, en un tiempo corto, se adapta a la situación y la resuelve. Eso es lo que llamamos estrés normal. Una primera fase de alarma que va a comprometer un consumo de energía muy alto y nos va a permitir adaptarnos rápidamente. Y luego, lógicamente, hay una fase de recuperación, que es la fase en la cual tenemos que pagar la deuda metabólica que hemos adquirido
al adaptarnos a la situación de estrés. Y entonces el individuo permanece en acción de tal forma que comienza a disminuir la acción del sistema simpático y en ese momento, vean ustedes, comienza a predominar el sistema parasimpático. ¿Se acuerdan que les había dicho que el sistema parasimpático está en relación al tracto gastrointestinal para poder almacenar energía? Entonces, una vez que el sistema simpático ha gastado la energía para poder enfrentar la situación de estrés, disminuye su acción para que el sistema parasimpático, ¿no es cierto?, tome supremacía y pueda pagar esa deuda energética, pueda nuevamente proporcionar energía al organismo. Eso es una respuesta al estrés normal. Una primera fase de alarma, una segunda fase de recuperación. Fase de alarma en la cual activamente resolvemos la situación de estrés, fase de recuperación para pagar la deuda metabólica que adquirimos por la primera fase. Y listo, tiempo corto, adaptado, aprendí, ya está. La próxima vez que me enfrente a esa situación voy a saber resolver sin mayor problema. Pero ¿qué sucede si la estimulación, es decir, el estresor es demasiado grande? O no solamente grande, se extiende en el tiempo. Ahí voy a tener un tremendo problema. ¿Por qué? Porque a la primera fase de alarma, ¿no?, se va a continuar no con la fase de recuperación, sino con una segunda fase que se conoce como fase de resistencia. Porque claro, ya no solamente se va a tratar de que resuelva, sino que tengo que resistir a ese estrés persistente. Entonces la deuda metabólica va a ser mayor, porque se va a extender el tiempo y se va a extender el tiempo y el organismo tiene que actuar con algo. Y entonces va a seguir requiriendo energía. La deuda metabólica va a ser cada vez mayor. Y entonces el individuo permanece en acción, agota sus reservas y el sistema neuroendocrino se ve ineficaz para poder desembocar a la última fase, es decir, a la fase de recuperación. Miren ustedes, si yo paso por la situación de alarma, es decir, soy estimulado por el estresor, ese estresor es inconmensurable y se extiende en el tiempo, la situación de alarma, ¿no es cierto?, no va a pasar a recuperación, tiene que pasar a resistencia, porque yo tengo que seguir sosteniendo la respuesta más allá de mis posibilidades. Por eso se llama fase de resistencia. Pero una vez que paso esa fase, la deuda que tengo con el organismo no la puedo pagar. No estoy en condiciones metabólicas para ese pago. Y entonces no puedo pasar a la fase de recuperación, porque la fase de recuperación es la fase del pago, pues. ¿Qué tengo que hacer primero? El organismo entonces se desordena, porque paso a una tercera fase, que es la fase de agotamiento. Consumí todo lo que era normal consumir. Y entonces, ¿qué me queda? Consumir lo que no debo consumir. Y entonces comienzo a destruir al organismo, comienzo a exigirle a los órganos. Le digo al corazón que se sobreexija. Compadre, no sé cómo tú haces, pero me resuelves. Le pido a los vasos sanguíneos que sigan en este desorden de vasodilatación en el músculo, en el cerebro. No va a poder sostener eso. Y entonces daño los vasos sanguíneos. Daño el corazón, daño los vasos sanguíneos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que significa agotar el organismo. Y luego de todo ese proceso, entramos lentamente a una fase de recuperación que puede ser muy extendida. Y lógicamente, eso va a generar enfermedad. ¿Se dan cuenta? Va a generar enfermedad. Entonces, el estrés normal tiene dos fases. Fase de alarma, actúo, fase de recuperación, me recupero metabólicamente. Pero si es un estrés patológico, donde el estresor es muy grande o el tiempo se extiende, entonces me enfrento no a dos fases. No. Me enfrento a 4 fases. Fase de alarma donde actúo, fase de resistencia donde tengo que seguir actuando a pesar que ya no tengo recursos, fase de agotamiento donde ya me quedé sin reservas y la fase de recuperación que puede tomar mucho tiempo. Y entonces ahí diré, estoy
frente a un estrés patológico. ¿Qué les parece? Y hay personas que se adaptan al estrés patológico, pero comprenderán que si yo me adapto a una situación patológica, mi organismo se va a adaptar también dañando sus órganos, es decir, va a generar patología en esos órganos. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hipertensión arterial, aumento de la presión arterial, coronariopatías, porque los vasos sanguíneos del corazón comienzan también a tener situaciones de forzamiento no saludables, pero además de descoordinación. ¿Cómo se va a comportar mi fibra muscular cardíaca si tiene que contraer a la célula cardíaca de manera muy intensa? Todo eso se va a ir irregular. Y entonces comenzaré a tener problemas de isquemia cardíaca, de isquemia cerebral, y puedo terminar en un infarto o un accidente cerebrovascular, por todo lo que les acabo de señalar. ¿Qué les parece? Muy bien. Y entonces, ¿qué tipos de estresores existen en nuestro ecosistema? Existen estresores físicos, y escúchenme bien, el ejercicio es un estresor. El ejercicio produce estrés. ¿Cuándo el ejercicio produce estrés saludable? Cuando el ejercicio es leve a moderado, es un ejercicio fundamentalmente aeróbico, es decir, que utiliza constantemente oxígeno y glucosa para actuar, y que no genera sobreexigencia en los órganos. Comprenderé entonces que el ejercicio saludable es un proceso muy, muy importante justamente para mantener el equilibrio del organismo, porque es una forma de entrenar constantemente al cuerpo para afrontar las situaciones de estrés sin mayor dificultad. Entonces, si yo todas las mañanas camino 40 minutos, ¿no es cierto? Eso va a hacer que genere un ejercicio aeróbico, saludable, músculos saludables, una utilización de la energía de manera saludable, una recuperación de la energía de manera saludable. Mi corazón está listo para una situación de estrés mayor. Mi aparato cardiovascular, mis arterias, mis venas están preparadas para enfrentar una situación de estrés más intensa. Al gastar la energía, estoy poniéndome también en situación saludable, porque tendré un peso adecuado para las exigencias del estrés, pero también para que mi corazón se pueda adaptar sin mayor peligro. Muy bien. Otro agente estresor común es el estresor emocional. Es decir, es como la captación y mi percepción de lo que siento y lo que pasa alrededor mío, emoción, se va a expresar a través de las características de conducta física. Una emoción adecuada, proporcional a las situaciones, va a generar entonces un estrés adecuado, con un gasto de energía y una inversión en el proceso adecuado justamente para mantener el equilibrio del organismo. Pero si la emoción se altera, entonces voy a tener consecuencias también, porque voy a generar estrés más bien de tipo distrés. Otro agente estresor importante es el estresor idiosincrático, el que depende de la personalidad del individuo, ¿no? Si yo soy una persona que me caracterizo por tener más bien una personalidad litigante, agresiva, voy a generar un estrés permanente que no va a estar en relación con las situaciones. Por lo tanto, ese estrés va a ser patológico. Entonces, estas personas con este tipo de personalidad van a ser hipertensos, ¿no es cierto? Van a tener problemas coronarios, van a tener una mayor acumulación de grasas no saludables, ¿no es cierto? Y entonces esto va a hacer que su tiempo de vida promedio disminuya, porque el riesgo cardiovascular va a ser mayor. En cambio,
Si yo tengo una personalidad en la que más bien busco la conciliación, tengo la capacidad de escuchar al otro, me adapto a las situaciones sociales, probablemente no tenga alteraciones de estas características. La otra, mis queridos oyentes, el otro tipo de estrés es el estrés social, lo que estamos viviendo en este momento. Y el estrés social se va a caracterizar fundamentalmente por una incertidumbre. La incertidumbre es un potente estresor. El ser humano no puede vivir en una incertidumbre permanente porque se va a enfermar. No solamente el individuo, también la sociedad. Porque la incertidumbre, ¿saben lo que va a hacer? Va a generar un estrés patológico que me va a tener permanentemente en emergencia. Y cuando uno está en emergencia, ¿en qué piensa? Piensa fundamentalmente en salir de esa emergencia, pensando en uno mismo. El estrés permanente mata la empatía. Y entonces tenemos un doble daño, un daño a nuestro propio organismo y un daño hacia los demás. ¿Se dan cuenta? No hay nada peor para la salud de un individuo que el estrés social permanente. Y por último, tenemos el estrés laboral, ¿no es cierto? No es casual que existan leyes que regulen el trabajo de las personas, porque cuando uno toma el trabajo como una forma de vida más que como un vehículo para vivir, necesariamente se va a tornar como un estrés patológico. Y el trabajo en exceso, el trabajo sin descanso, el trabajo que irrespeta el sueño, proceso fundamental para tener un estrés saludable, va a generar enfermedad. Y entonces a tomar el trabajo como lo que es. El trabajo es un medio para vivir adecuadamente y para ser feliz. El trabajo no es el objetivo. Muy bien. Y estos son entonces los estresores más importantes. Y entonces, ¿cómo se relaciona el estrés con la enfermedad vascular? El estrés es considerado el gatillo, escúcheme bien, el estrés es considerado el gatillo disparador de numerosas enfermedades cardiovasculares en individuos susceptibles. El distrés puede producir isquemia cerebral, es decir, accidentes cerebrovasculares, y puede producir también angina de pecho, infarto al miocardio, sobre todo por una disminución de la irrigación sanguínea a través de los vasos del corazón, a través de las arterias coronarias. ¿Qué más puede producir? Por todo lo que les he dicho, hipertensión arterial y arritmias malignas. Y además potencia el resto de factores de riesgo cardiovascular. Miren ustedes, el estrés persistente produce una disminución de la grasa buena, del LDL, una disminución de la grasa que se encarga de barrer con las demás, de impedir que las demás se peguen a los vasos y los estrechen. Esa comienza a disminuir. Hay un acortamiento del fenómeno eléctrico del corazón, del intervalo llamado QT, y eso va a hacer que haya una activación inadecuada y una recuperación alterada del ventrículo, esa parte motora tan importante del corazón que nos permite enfrentar situaciones físicas exigentes. Y entonces estaremos justamente en riesgo de tener muerte súbita. ¿Se dan cuenta? O arritmias súbitas que pueden generar la muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede en realidad? El estrés obliga al corazón a trabajar más intensamente. Las coronarias que nutren justamente el músculo cardíaco, el músculo del corazón, requieren mayor aporte energético. Y la sangre se espesa
y las arterias se vuelven menos reactivas, van perdiendo elasticidad. Y entonces se acumulan las sustancias nocivas en la pared de las arterias, ¿no es cierto? Hay un mayor depósito de fibras, de trombos, de grasa, y eso hace que la coronaria vaya perdiendo justamente su luz, y las arterias grandes también. Y entonces cuando ya no llega sangre al cerebro, un accidente cerebrovascular. Cuando ya no llega sangre al corazón, por supuesto que un infarto, que puede ser sintomático o asintomático. Y eso es lo que produce lo que se conoce como enfermedad coronaria, un proceso crónico que nos pone siempre en riesgo de morir. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tomar esto muy en serio, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo hacemos para que esto no pase? ¿Cómo hacemos para vivir más, pero para vivir más de manera saludable? No vivir más con medio cuerpo sin movimiento, o no vivir más, o vivir más pero sin poder hablar, o vivir más pero sin movernos porque nos puede dar otro infarto. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay que prevenir. Y hay 3 niveles de prevención. La prevención primaria, donde lo que voy a hacer es, en lo posible, evitar los agentes estresores, buscar procesos de tranquilidad, tener espacios justamente para departir, para compartir, espacios con la familia, espacios para vacaciones, espacios para juegos con nuestros iguales, con nuestros congéneres, con la sociedad. La prevención secundaria, ¿no? Es detectar rápidamente a aquellas personas que están pasando por estrés crónico. Y ahí tiene mucha responsabilidad, por ejemplo, quienes son dueños de empresas, ¿no? Y tienen a sus trabajadores en estrés persistente. Por ejemplo, disminuir el estrés. Aquellas personas que tienen trabajos de alto estrés. Tener tiempo de vacaciones. Señores, yo les puedo poner un ejemplo que es muy simple. Ustedes han visto en la pandemia, el personal médico es uno de los que más han fallecido en esta pandemia. Ustedes dirán, claro, pues, porque estuvo expuesto. No, porque teníamos más factores de riesgo. ¿Por qué? Porque acá en el Perú, para que un médico pueda tener un ingreso medianamente adecuado, tiene que trabajar en el hospital, tiene que trabajar en la clínica, tiene que trabajar en la consulta privada. Entonces, sale de la guardia del hospital, se va a la guardia de la clínica. Sale de la guardia de la clínica, se va a atender su consulta. Y eso es estrés persistente. Y entonces los médicos tenían más probabilidades de morir, eran población de riesgo, no solamente porque estaban cercanos al virus, no solamente eso, sino porque también eran personas con obesidad, eran personas con problemas coronarios, eran personas con hipertensión arterial, eran personas con historia de infarto al miocardio. Y así tuvieron que atender. ¿Por qué? Porque el médico está en estrés persistente. Y así como los médicos, por supuesto, los policías, las enfermeras, pues la lista es larga. Es larga. ¿Se dan cuenta? La propia necesidad económica obliga a todos a trabajar en exceso. A nivel mundial, les cuento, nosotros somos los peruanos de los trabajadores que más invierten tiempo en el trabajo. 12 a 16 horas promedio de trabajo. Y eso, lógicamente, nos expone más a esta situación. Por eso la prevención secundaria es importante. Y luego viene la prevención terciaria, ¿no? Aquellos pacientes que sufren de enfermedades que pueden empeorar con el estrés. Acá el cuidado debe ser mayor. Y entonces se cae de lógico cuáles serían las medidas para tratar el estrés. El estrés patológico, el distrés. Las más importantes probablemente las medidas no farmacológicas. El ejercicio físico, aeróbico, la alimentación, ¿no? Comer de manera saludable, una dieta más bien balanceada, una dieta rica en fibras. Hay que comer frutas, verduras, pero cuidado
con aquellas dietas en las que no hay carbohidratos. Eso no es saludable. Las dietas hipocalóricas elevan los niveles de cortisol, elevan los niveles de la hormona de emergencia. El sensor que tenemos en la cabeza, que nos genera justamente, o nos da la señal de que hay hambre, de que necesitamos energía, está justamente regulada por la glucosa. Si yo dejo los carbohidratos definitivamente, ¿no es cierto?, el organismo va a vivir como en eterna emergencia, produciendo cortisol, porque no hay glucosa. Entonces, mucho cuidado con aquellas dietas en las que uno solo come proteínas, solo come verduras, solo come agentes que son carentes de carbohidratos. Dormir bien. El ser humano debe dormir promedio entre 6:30 y 9:30 horas. El sueño es fundamental. Recuerden ustedes, lo hemos visto en un programa anterior. La primera mitad del sueño tiene como función regular justamente el funcionamiento de los órganos internos, el aparato cardiovascular, el aparato gastrointestinal. Repara todos los procesos que de alguna u otra forma se han alterado cuando uno ha estado despierto. Y no respetamos las horas de dormir. Técnicas de relajación, técnicas de respiración, meditación, psicoterapia con recursos justamente para entrar a procesos de relajación. Y las medidas farmacológicas se usarán solamente cuando el estrés se da en pacientes donde hay mayor riesgo. Por ejemplo, en pacientes estresados y con depresión se usarán antidepresivos. En pacientes con estrés y ansiedad se usarán ansiolíticos, ¿no es cierto? En pacientes con problemas primarios del sueño se usarán entonces hipnóticos. Pero el tratamiento más importante es el tratamiento no farmacológico. Entonces, ¿quieren vivir más y vivir bien y tener una vida saludable y heredarle a sus hijos a través de los procesos epigenéticos una vida saludable? ¿No es cierto? Hay que saber qué cosa es el estrés, saber que es un proceso importante para el desarrollo del individuo, saber que todo estrés no es malo, como les había dicho, el euestrés es el estrés saludable. Hay que evitar el distrés, que como hemos dicho genera una deuda metabólica que daña los órganos. Entender que el trabajo es un vehículo, no es el objetivo. Entender que dormir, recrearse, relajarse, no es ser ocioso, es cuidar la salud. Tienen que entender que planificar las vacaciones, planificar el descanso, planificar el buen sueño, es planificar el trabajo. Para trabajar bien hay que estar bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, invertir tiempo para estar bien es también trabajar, porque ambos se alimentan biunívocamente. Muy bien. Ya saben ustedes, nos pueden llamar al 512-6161 para alguna pregunta. Voy a aprovechar ahora el Face para poder comunicarme con ustedes. A ver, acá. ¿Quién se ha conectado ahora? Déjenme ver un ratito. Muy bien. Y entonces, tenemos a Carmen, Carmencita. ¿Cómo está? Gracias por estar ahí. Pilar, que nos desea un feliz Día del Padre. Gracias, Pilar. Marielita también nos desea un buen Día del Padre. No, sí, la pasé muy bien, en realidad. Yolita también, feliz día, gracias, Yolita. Rosy también nos desea un lindo Día del Padre. Gracias también a Miriam Sánchez por desearnos feliz día. Elsa nos dice, doctor, gracias por su enseñanza. Dígame, ¿puedo activar mi conciencia para mejorar mi presión? Por supuesto. En realidad, lo que tienes que activar, mi querida amiga, es una visión más saludable de la vida, ¿no? Disfrutar más, estar más con las personas, dormir bien probablemente sea lo más importante. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Ay, doctor, qué suerte la mía. Le saluda Mari Carmen.
Hola, Mari Carmen, caracho. Te estaba extrañando, ¿ah? La alegría que me produce contactarme con usted telefónicamente, que es, creo, lo único que tenemos por ahora, ¿no? Usted nos ha dicho que nos vamos a reencontrar en el teatro. De todas maneras, te espero ahí, ¿ah? Ya, doctor, voy a estar en Ya tú me llamas, yo levanto mi manito, ¿ah? Ya, usted sabe, doctor, mi característica es el pelo blanco. Perfecto, ahí buscaré una hermosa cabeza canosa que será entonces un estímulo para ahí. Sí, las canas se ennoblecen, dice, ¿no? Por supuesto. Doctor, quiero saludarlo por ese hermoso día de ayer. Gracias. Ayer estuve pensando en usted. Qué linda. En cuánto bien me está haciendo a mi salud, a mi vida, a mi familia, a todo lo que verdaderamente estuve equivocada durante 88 años. Mírame. Usted, doctor, me está enseñando a vivir un poquito tarde, pero no porque no lo conocí antes, no lo escuché antes, gracias a Filarmonía, que nos puso en contacto con usted en el momento más difícil, ¿no? Así que nos es. tocó vivir por la pandemia. Así es. Pero, doctor, cuánto bien el escucharlo, el aprender, el reaprender, porque muchas cosas Claro. uno sabía, pero no lo ponía en práctica. ¿No? Así es, No se así es. imaginaba tan importante que es para la vida, ¿no? Correcto. Y, doctor, verdaderamente que usted ha sido nuestra mejor medicina, es nuestra mejor medicina. Así lo Te agradezco considero mucho. yo de todo corazón. Te agradezco Le muchísimo. agradezco infinitamente, doctor. No te preocupes, te mando un Espero que abrazo siga con nosotros. y ya nos veremos para ahí el viernes. Todos los lunes, doctor, estoy ahí. Listo. En primera fila, escuchándolo. Muchas gracias. Y verdaderamente usted me ha arreglado la vida y le Gracias. agradezco infinitamente porque estoy llevando con bastante, digamos, los problemas que se me han presentado con mi hija, como le he contado varias veces. Todo se va a arreglar, Carmencita. Ten paciencia nomás, doctor, que el tiempo como es usted curativo. nos aconseja, ¿no? Doctor, Ah, Carmencita. que haya pasado un lindo día Gracias, y te no mando un fuerte solamente- abrazo y muchas gracias por llamar, Carmencita. Gracias. No solamente el Día del Padre, todo el año. es el Gracias, Día del Carmencita. Padre. Un abrazo. Por usted. Chao, Doctor, chao. Muchas gracias. Chao, Carmencita. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Fernández. Sí. Mi llamada es para felicitarlo por esta magnífica exposición Gracias. que hace sobre el estrés. De verdad vengo siguiendo sus programas desde hace mucho Muchas tiempo, gracias. desde que se inició la pandemia. Tengo que agradecerle a usted por estos programas magníficos que nos ayudan a conocer más sobre la salud mental, ¿no? Que la tenemos en el Perú tan olvidada. Y por otro lado, agradecer también a Filarmonía que nos da esta magnífica oportunidad. Muchas Doctor gracias. Fernández, Sí. de verdad cada programa suyo es muy valioso, así que no me queda más que decirle que continúe. Gracias. Hay mucho todavía que queremos conocer. Por Gracias. supuesto que sí, gracias. Gracias por la llamada. Muchísimas gracias por la felicitación y el saludo. Pilar me dice que es isquemia. Gracias, Pilar, por preguntar, porque a veces ustedes saben, esto es una deformación profesional. Yo soy médico y a veces hablo en términos médicos que no necesariamente tendrían que conocer. Isquemia es justamente un proceso en el cual, por alguna circunstancia, un órgano no recibe la cantidad de oxígeno suficiente. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno tiene un infarto, ¿no? Lo que sucede usualmente es que la arteria coronaria, deja de llevar la sangre al corazón y la arteria coronaria en su sangre lleva justamente oxígeno y glucosa para que el músculo cardíaco pueda actuar. Y entonces, al ya no estar el oxígeno, la célula muere porque no recibe este oxígeno. Y ese proceso se conoce como isquemia. Por eso se dice isquemia cerebral, falta de oxígeno en el cerebro que produce muerte neuronal. También se dice isquemia cardíaca al infarto porque efectivamente hay una disminución de la provisión de oxígeno al músculo. Muchas gracias, Pilar, por preguntarme. Muy bien, Marielita nos dice, ¿qué hay que hacer para el distrés? Marielita, hay que caminar, Marielita, hay que hacer ejercicio, despacito nomás. ¿Ah? Miren, 40 minutos caminando como que uno va a llegar tarde a la cola del pan, 4 veces por semana, suficiente para mantener una salud adecuada. Nos dice Pilar, los bomberos y no les pagan efectivamente, ¿no?
Creo que si nosotros tuviéramos que poner un ejemplo claro de lo que es darse a otros y vivir en estrés persistente, a riesgo de su vida, no solamente por exponerse a situaciones de peligro, sino por vivir en estrés persistente, son los bomberos, ¿no? Ojalá hubiera algún brillante congresista que se le ocurriera una ley justamente para que los bomberos puedan tener un honorario. Yo sé que ha habido algunas iniciativas para esto y los propios bomberos han dicho que eso desvirtuaría esta característica de darse al otro, pero si eso no es posible, por favor, seguro de salud, ¿no es cierto? Seguro de retiro, pensión, ¿cuántas cosas podríamos hacer para agradecerle a estas personas tan entrañables y tan importantes para la sociedad? Nos dice Milef, gracias Milef por estar ahí. Sol nos agradece también, gracias Sol. Y Nancy, gracias Nancy por el saludo, también para Miguel. Y quería decirles que vamos a estar con ustedes todo el tiempo que sea necesario. Esta Radio Filarmonía es una radio que no tiene fines de lucro, dependemos mucho de ustedes, de sus aportes voluntarios, y nuestra vida, nuestra permanencia en el aire depende fundamentalmente de su generosidad, ¿no? Estaremos con nosotros hasta que existan personas generosas que nos acompañen en esta labor desinteresada, ¿no? Y lo haremos con muchísimo gusto. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda semana. Gracias.